La siguiente de las mociones es la presentada por el Grupo Socialista, que va a defender la señora González, su portavoz. Muchas gracias. Vamos a explicar primero, para que nos dé tiempo, para que quede claro antes de que termine la exposición de la motivación de esta moción, cuáles son los acuerdos que solicitamos. El primero, que en cumplimiento de la disposición adicional 15.4 de la LOMLOE no se lleven a cabo por parte del Ayuntamiento de Las Rozas cesiones al Gobierno de la Comunidad de Madrid de parcelas destinadas a fin educativo, salvo que sean para centros de titularidad pública. ¿Por qué pedimos esto? Porque en este momento la Comunidad de Madrid está incumpliendo la ley. En segundo lugar, pedimos que el Ayuntamiento busque la fórmula y la inversión necesaria para dotar al barrio de la Marazuela de un nuevo CEIPSO, o en cualquier caso de un colegio y también de un instituto o de lo que se perfile en función del crecimiento del barrio que sea necesario. Y en tercer lugar, que los nuevos desarrollos urbanísticos que puedan darse una vez vigente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Las Rozas incluyan centros de educación pública suficientes en todas las fases educativas. Las Rozas y la Comunidad de Madrid reflejan los peores datos de Europa, no ya de España, de Europa, de inclusión educativa debido a la reducción permanente de la educación pública. Si en España se escolariza en educación pública a un 68% del alumnado, en la Comunidad de Madrid bajamos hasta el 53,8% y en Las Rozas estamos en un tristísimo 42%. Lo que supone además un descenso porcentual del 2% respecto a 2018. Esto no para, esto aumenta. Cada vez hay menos proporción de alumnos roceños y roceñas en la educación pública. Existen vacantes en todos los colegios. Es cierto que el crecimiento de la población es cada vez menor, pero más razón es esta para que paremos un segundo a ver qué es lo que estamos haciendo. ¿Tiene sentido que se fomente desde lo público que haya más centros de educación privada cuando cada vez hay menos niños? Yo creo que es una pregunta que deberíamos hacernos. Además, la demanda que manifiestan en sus solicitudes los vecinos y vecinas que escolarizan por primera vez a sus hijos es muy diferente a la tendencia que se está teniendo en Las Rozas. El 74% de nuevos alumnos han pedido estudiar en la pública, el 74%. Recordemos que la cifra de escolarización en Las Rozas es del 42%, mientras que solo el 26% ha elegido la concertada. Sin embargo, en Las Rozas vemos que lo que se promueve constantemente es que la concertada sustituya a la pública, y lo vemos en muchas materias. Hasta hace muy poquito se prestaba una subvención que solamente iba para las asociaciones de padres y madres de los colegios públicos, y había otra que iba para las direcciones de los colegios. Esas cantidades se han igualado y se le está dando ese dinero a la concertada. Se ve que se prevea que pueda haber pérdidas en esos colegios ha de ser corregido corriendo con el dinero de todos los vecinos. ¿Por qué es tan importante cuidar y primar la educación pública? Porque es la única realmente que incluye, y no es que lo diga yo, no es ideología, son datos, es la única que realmente incluye. Porque en el momento que entra a jugar la privada, de una manera u otra, consigue evitar que los niños con necesidades educativas especiales estén en sus aulas en la misma proporción que estén en la pública. Y estas necesidades de carácter especial pueden venir por muchos motivos, pueden venir por trastornos educativos, trastornos del espectro autista, trastornos generalizados del desarrollo, dislexias, pero también pueden venir simplemente porque estos niños tengan necesidades familiares que son más altas, vengan, por ejemplo, de familias que vienen de fuera y que no conocen bien el idioma. Estén en familias con rentas bajas que no les permiten, por ejemplo, pues comprarse la misma ropa que pueden comprarse otros o acceder a los mismos libros, etcétera. La concertada, la privada concertada, porque siempre es privada, evita que esos niños estén en la misma proporción en sus aulas que están en la pública, lo que hace que si cada vez hay menos centros públicos, estos centros públicos se saturen solamente con niños que tienen necesidades específicas. Esto dificulta su educación, dificulta su integración
y acaba creando guetos. Además, hay mucha diferencia entre unos colegios y otros. En Las Rozas, si te vas a un barrio de rentas altas, pues el colegio que hay de rentas altas, lógicamente, no tiene tantas necesidades como los colegios que están en las zonas de rentas medias o rentas bajas. Y lo vemos, por ejemplo, en la distribución de alumnos de origen extranjero. Tenemos 10 centros, 10 colegios públicos en Las Rozas. Solamente 3 de ellos tienen más de un 10% de alumnos de origen extranjero. En 2 de ellos la cifra es de un 42-43%, frente al resto que tienen menos del 10%, y en uno tiene el 74%. ¿Creen ustedes que esto puede plantear dificultades a la hora de dar clases? Porque los niños son igual de válidos, los niños son igual de buenos, los niños tienen el mismo potencial todos, pero si en tu casa no pueden leer correctamente los ejercicios que tienes que llevar, ¿cómo vas a ayudarles? Estas realidades se dan y está en la voluntad de los ayuntamientos y de la comunidad autónoma de que se trate el cambiarla o no cambiarla, porque también puede ser que haya mucha gente que se sienta cómoda así. Lo que tendría que plantearse es si esta comodidad es ética. Además, nos encontramos en Las Rozas con un crecimiento poblacional enorme. Lo están diciendo ustedes todos los días. Quieren que haya 30.000 personas más en Las Rozas, 30.000 personas más que, si siguen la tendencia demográfica de la ciudad, van a ser muchos niños y niñas y jóvenes. ¿Qué van a hacer con estos nuevos desarrollos? Porque en el Plan General de Ordenación Urbana no dicen nada. De hecho, en la Marazuela ya existen necesidades que se manifiestan en la cantidad de alumnos que tiene la escuela infantil. Y se niegan ustedes a plantearse siquiera la existencia de un nuevo colegio. Nosotros les pedimos, por favor, en primer lugar, que llamen a la Comunidad de Madrid a cumplir la ley y, en segundo lugar, que donde ya existe necesidad se creen nuevos colegios públicos, que, por favor, no acudan a una privada que va a seguir manteniendo la segregación, y que también lo planteen en los nuevos desarrollos urbanísticos que vienen con el Plan General de Ordenación Urbana. Gracias. Gracias. Señor Prados, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. El PSOE de Las Rozas nos propone hoy un colegio público, La Marazuela. Propuesta que mi compañero Nando presentó hace más de 2 años y que este mismo grupo no estuvo a favor. Y no solo esto, sino que en plena pandemia prefirieron votar a favor de una propuesta del PP de construir un millonario polideportivo en La Marazuela y votaron en contra de aumentar el presupuesto de las ayudas a alquiler a las familias más desfavorecidas. Prefirieron una obra faraónica y no un colegio público, y no ayudar a los que más lo necesitaban. Y aclarar que tanto mi compañero y yo no estábamos ni estamos en contra del polideportivo de La Marazuela, evidentemente que no. Pero evidentemente, antes que un necesario colegio público, antes que ayudar a las familias más desfavorecidas y en plena pandemia, vamos, de escándalo. Esa es la coherencia que está mostrando, o que ha mostrado y que sigue mostrando el PSOE de Las Rozas en esta legislatura. Y bueno, parece que como sus socios de Podemos están en modo campaña electoral y ahora se han dado cuenta que endulzando los oídos, aunque no lo piensen, pero bueno, vamos a endulzar los oídos de los que en su momento perjudicaron gravemente y han perjudicado gravemente, vamos a conseguir votos. Creo que están insultando a la inteligencia de nuestros vecinos y, evidentemente, vamos, estoy convencido que les pasará factura. Gracias. Gracias. Señor Diroli, tiene la palabra. Gracias. Bueno, pues otra vez lo centrifugan todo para adaptar la realidad a sus intereses y a sus clásicos mensajes electoralistas y dogmas partidistas. No pueden hablar de población en edad escolar metiendo en el mismo saco a todos los menores de 17 años. Si quieren tratar este asunto de forma seria, busquen datos segmentados por población en educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y otros programas formativos, pero no lo mezclen todo. Además, tienen la manía de sesgar datos una y otra vez. Por ejemplo, hablan de la distribución de alumnos extranjeros por centro escolar sin correlacionarlo
con la distribución demográfica en los barrios en que viven estos alumnos. Es que esos colegios con mayor concentración de alumnos extranjeros se ubican en los barrios en los que hay una mayor población extranjera. ¿Qué es lo que quieren? Que esos alumnos vayan a colegios que están a 3 o 4 kilómetros de sus domicilios. Pero lo más preocupante no es que desinformen a la ciudadanía con sus datos sesgados y sus informaciones cocinadas a lo tejanos, sino que parecen no tener escrúpulos al pedir, como acaba de decir mi compañero, un colegio público en la Marazuela, cuando ustedes se opusieron a esto en el momento en que nosotros lo presentamos con una enmienda a los presupuestos. Es que prefirieron facilitar la construcción de un polideportivo por 20 millones de euros en lugar de apoyar nuestra propuesta y enmiendas para la construcción del colegio, siendo una necesidad más urgente en este barrio. Y nosotros, obviamente, no vamos a ser cómplices de su propaganda electoralista. Gracias. Muchas gracias, señor Biloli. Para fijar su postura tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Unidas por las Rozas, señora García Cruz. Gracias. Bueno, pues queríamos empezar recalcando que es el Gobierno regional quien ostenta las competencias en educación y que son suyas las políticas y las consecuencias. Por eso creemos conveniente subrayar los efectos de la forma que tiene de gobernar educación el Gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma que menos porcentaje de su PIB dedica a la educación. Y eso que presume de ser la comunidad autónoma más rica del Estado, pero es la que menos gasta por alumno. No vamos a repetir muchos de los datos que ya ha dado la portavoz del Grupo Socialista en su intervención, pero sí recalcar que Madrid tiene un número de estudiantes por grupos en cuanto a concertadas, privadas y escuela pública superior a la media nacional. Es la que más alumnos por clase tiene en casi todos los ciclos, el mayor gasto por familia y el mayor desembolso para la concertada y privada. Según datos del Ministerio de Educación de 2019, Madrid fue la segunda que más dinero invirtió en los conciertos y subvenciones a la educación privada, con 1.104 millones de euros, nada más y nada menos. Este es el rastro que están dejando las políticas del Partido Popular en nuestra comunidad, un rastro marcado por una clara estrategia que consiste en engordar la escuela concertada y privada a costa de adelgazar los recursos y los medios para la escuela pública. El Partido Popular también ha llegado a incluir en ese engranaje el sistema de becas. Recordemos que las becas o ayudas al estudio forman parte de un mecanismo imprescindible para impulsar la igualdad de oportunidades. ¿Pero qué es lo que hace el Partido Popular en la Comunidad de Madrid? Pues lo contrario. Ocurren cosas tan insólitas como que se hacen convocatorias de ayudas públicas para familias con rentas superiores a 100.000 euros al año para que sus hijos estudien en centros privados. Rentas que la señora Ayuso calificó como rentas medias, defendiendo su acceso a las becas porque, claro, también lo están pasando muy mal las familias que cobran 100.000 euros al año. Es decir, utiliza los recursos del sistema público para reforzar el negocio de la educación privada en lugar de dedicar estas cuantías al alumnado que más lo necesita. La apuesta por la educación concertada privada también está presente en las políticas del Partido Popular en Las Rozas, donde hemos visto cómo se incentivan y se destinan partidas económicas para centros concertados y privados, introduciendo en esta legislatura subvenciones que antes no se daban y promocionando su actividad con frecuencia. Sin olvidar su obsesión por las becas de excelencia, que hemos denunciado muchas veces aquí, en vez de preocuparse más por el alumnado con mayores dificultades y tratar de centrar los esfuerzos en combatir el fracaso escolar y trabajar para que se complete la educación secundaria. Es un modelo que nos parece un modelo de educación clasista y elitista. Desde la derecha suelen alegar la libertad de elección en la enseñanza por encima de todo. Esa libertad existe ya. Esa es la libertad de poder acudir a un centro público, concentrado, privado o privadísimo. Pero esa libertad no puede desarrollarse a costa de traer dinero del sistema público de la enseñanza y derivarlo al privado. Una administración autonómica o local debe priorizar la gestión del presupuesto público, el de todos, para la escuela pública. Y eso es lo que hemos defendido y seguiremos defendiendo desde aquí. En este sentido, y dicho todo esto, nos parece muy oportuno el punto 1 de los acuerdos de la moción para que las parcelas públicas siempre se destinen a centros de enseñanza públicos
Ya hemos visto cómo se las gasta el Gobierno regional dando terrenos a centros del Opus o que segregan por sexos. En cuanto al punto 2 y el análisis previo sobre las necesidades de dotar al barrio de la Marzuela de un nuevo CEIPSO, nos parece pertinente porque se trata de un barrio cada vez más poblado con necesidades de equipamientos municipales. A lo mejor era más importante haber pensado en esto que en ese polideportivo de más de 20 millones de euros que además se gestionará de manera privada y que además ni siquiera sabemos cuándo va a estar listo porque tenemos las obras paradas. Y en cuanto al punto 3, que está inspirado en las proyecciones de vivienda y población realizadas por el Gobierno local en el avance del Plan General, al margen de los castillos en el aire del Partido Popular en cuanto a sus proyecciones de nuevos vecinos, hay razones suficientes para justificar la posible creación de más centros de enseñanza públicos, teniendo en cuenta la dispersión poblacional y el crecimiento de nuevos barrios. Por todo esto, votaremos a favor de la moción. Gracias. Por parte del Grupo de Vox, señor Díez, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, aprovecho que es la última intervención que tengo, antes de la pregunta, para felicitar las Navidades a todos mis vecinos. Y vamos a empezar a hablar de esto. Tampoco lo he entendido muy bien, señora Noelia, que ha acabado hablando de unos porcentajes de niños extranjeros en colegios públicos de Las Rozas. Se llama estadística y se llama porcentaje estadístico. No entiendo muy bien en esta moción qué pinta que en un colegio vayan una cantidad de niños extranjeros u otra. Pero bueno, traen ustedes a pleno una moción relacionada con la necesidad de un CEIPSO, Colegio de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, en Las Rozas. Bueno, realmente en su punto 2 de los acuerdos piden al equipo de Gobierno la fórmula de inversión para poder ejecutarlo en el barrio de la Marzuela. Este punto 2 es a priori el más claro y lógico de entre los 3 acuerdos que presentan aquí. Este colegio que ustedes piden es una necesidad real, pero ya ha sido demandada en este Pleno en infinidad de ocasiones por varios grupos municipales. La última vez, por cierto, por nosotros hace ya 2 años de eso. Y si recuerdan y tiran de hemeroteca, el alcalde nos respondía en aquella ocasión que estaba en su previsión de inversiones y que para construirse utilizaría parte de la parcela del polideportivo de la Marzuela. Eso sí, sin dar fechas. El problema es que han pasado ya 2 años, ahí tienen razón, la Marzuela sigue creciendo, la gente joven sigue teniendo hijos y los colegios públicos disponibles a Rozas son pocos. Como les decía, tienen razón, esto es una necesidad real, pero es más que eso. Es una obligación que tiene esa administración llamada Ayuntamiento de Las Rozas para con sus vecinos desde el momento que lleva a la práctica la modificación puntual del entorno de la Marzuela hace ya más de una década. Actualmente, la única inversión allí ha sido un centro de salud, que está ahora mismo semicerrado, y un polideportivo con las obras paradas. Esas son todas las inversiones realizadas tras 10 años y tras recibir millones de euros por venta de parcelas, recaudar millones de euros en IBIs y tracciones mecánicas, amén de CIOs e impuestos menores. Y esto es lo que nos sorprende de ustedes, porque inmediatamente después de leer atentamente su argumento previo a la petición del punto 2 de sus acuerdos, no hay ni rastro de crítica. Es simplemente un ruego ante una obligación legal, producto de la inacción y la falta de exigencia de ustedes. También ustedes han gobernado aquí durante 8 años, lleva el PP 25 años, pero la herencia viene desde el inicio. Y ese es el problema, la falta de exigencia de un PSOE roceño que tras más de 25 años de oposición y tras haber sido testigos de excepción de las 14 modificaciones puntuales que hemos sufrido los vecinos, no han hecho nada. Ustedes han visto durante 5 lustros cómo la falta de servicios ha sido un mal endémico y, sin embargo, se conformaban. Ustedes abstuvieron en los últimos presupuestos, por cierto, y no exigieron nada a cambio. No exigieron ni siquiera lo que piden aquí hoy. Para ustedes en un presupuesto o se vota a favor o en contra, pero si te abstienes, por lo menos pide algo. Lean su punto 3, textual, que en los nuevos desarrollos urbanísticos que puedan darse una vez vigente el Plan General de Las Rozas incluyan centros de educación pública suficientes en todas las bases educativas. Suficientes. ¿Cómo que suficientes? Doña Noelia, en el desarrollo de suelo programado, lo suficiente se llama mínimos legales y depende del número de viviendas. Lo interesante para el vecino no es pedir esos mínimos legales, sino pedir lo que realmente necesita el municipio. Porque efectivamente el PGU presentado por el PP y que a ustedes parece que no les disgusta por lo que he leído en esta moción, prevé más de 11.000 viviendas y si ustedes lo han leído, si no se lo explico yo, en el avance falta abarcar de manera detallada los servicios necesarios para atender a estos vecinos que llegarán en un futuro si ustedes lo aprueban. Que lo aprobarán, por lo que parece. Pero ustedes lo dan todo por hecho, se conforman con lo que les digan y esperan. Lo mismo que han hecho los últimos 25 años. ¿Saben por qué no aparece en este PGU el número de colegios necesarios para estos nuevos vecinos? Ni el número de centros de salud, ni el número de pistas deportivas, ¿lo saben? Se lo digo yo.
Políticamente no interesa porque es un compromiso. Económicamente no interesa porque es un compromiso. Y jurídicamente no interesa porque es un compromiso. Y aquí nadie quiere adquirir compromisos. Y ustedes tampoco. Sino que se lo digan a los miles de vecinos de la Marazuela, del Cantizal, de Molino, del Golf, de la ampliación de Monterrozas o de Parque Empresarial, miles de vecinos que hemos tenido que buscarnos la vida en colegios concertados o privados porque no teníamos puntos para escolarizar a nuestros hijos en el centro más cercano a nuestro domicilio, donde pagamos los impuestos. Y éramos derivados a otros centros o directamente no teníamos plaza en nuestro municipio. Y entonces, oiga, que ustedes ya estaban aquí, yo no. Ustedes estaban aquí. Y yo no he oído nunca ninguna queja ni manifestación del PSOE roceño por esto. Pues miren, íbamos apechugando y dedicando patrimonio, dinero y esfuerzo a buscar colegio. Nos íbamos a un concertado a pedir plaza. Y a lo mejor tampoco lo había, y había que ir a un privado. Pero ¿saben lo que les digo? Bendito sea que existieran esos colegios concertados y privados, porque si no, mis hijos no se hubieran podido escolarizar hace 20 años. Y ustedes, se lo repito, llevan años de conformismo e ineficacia, mientras que el vecino tiene que buscarse la vida para escolarizar a sus hijos. Por eso aquí no nos hablen de suficientes. Digan cuántos colegios hacen falta ahora mismo en Las Rozas si existieran los demonizados por ustedes colegios considerados o privados. Díganlo, porque miren, teniendo a todos presentados y eliminando los públicos y privados que ustedes quieren eliminar, harían falta entre 5 o 6 colegios públicos y entre 4 y 5 institutos, amén de 1 o 2 centros de FP. Llamen al señor Sánchez y pídanle el dinero. El dinero que le da Cataluña, que lo manden a Madrid, para que luego ese dinero se reparta en Madrid. Y no se callen ni se conformen con lo que les digan. Si ustedes el PGU la aprueban, haga la proporción y exíjansela al equipo de gobierno, a la comunidad y al señor Sánchez, que es el que reparte el dinero. El gobierno está para que destine dinero a todos los españoles por igual. Y ustedes están callando y están haciendo una inacción continuada ante el gobierno de este país. Ustedes están callados. Defiendan aquí ante todos el artículo 17 de la Constitución en sus puntos 4 y 5, pero con datos, no con un informe recibido hace unos días por la señora concejal de Educación del PP, entregado por la concejala a todos y que ha hecho corta y pega, la han pegado. Exijan, está en su derecho, pero eso sí, no nos impongan al resto su modelo escolarizar a la gente adoctrinándonos a nuestros hijos, que son nuestros hijos, no los hijos del Estado. Como decía su señora ministra hace poco, que yo creo que ya la han retirado de la circulación porque cada vez que hablaba empezaba todavía a divagar más. Y lo digo por el punto 1 de sus acuerdos, en cumplimiento, y lo voy a leer textual, en cumplimiento de la disposición adicional 1514 de la LOE 320, metida a capón por su gobierno, 2020, la que no deja estudiar en castellano en Cataluña, la misma LOMLOE. No se lleven a cabo en el Ayuntamiento de Las Rozas cesiones al gobierno de la CAM de parcelas destinadas a fin educativo, salvo que sean centros de titularidad pública. ¿Pero esto qué es, una dictadura? Usted tiene que decir lo que se tiene que ceder. Yo les pregunto, ¿alguna vez han leído en profundidad el artículo 27 de la Constitución Española? Lo tengo aquí enterito, si quiere se lo leo. Es más, ¿saben que aún vivimos en democracia y que los padres tenemos unos derechos sobre nuestros hijos que ustedes no nos pueden quitar de un plumazo? Miren, les leo. Artículo 27. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. El 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, no con las suyas. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Se reconoce a personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales, que son todos, no los suyos. Y podría seguir. Podría seguir, pero no voy a seguir porque me está poniendo, estoy muy nervioso hoy, señoras. Voy a acabar nada más. Ustedes quieren eliminar en un pleno democrático unos derechos constitucionales que nos amparan a todos. Pero ¿saben lo que están diciendo? ¿Saben lo que están diciendo de verdad? ¿O es que quieren adoctrinar a sus hijos por decreto ley? De la ley trans a la ley de eliminar la libertad educativa. Mire, en julio del 2020, el IPSE, Instituto de Política Social Española, denunció que en España existe adoctrinamiento en las aulas y señalan que es necesario entender que a los menores no se les puede imponer un modelo ideológico único. La entidad denuncia a sí mismo, entidad pública, que es necesario entender que los padres son los primeros educadores, no el Estado. Denunció que su gobierno adoctrina. Ustedes, su gobierno, que hacen comentarios en Twitter de que Vox no es un partido democrático, pero ustedes quieren prohibir. Mientras son incapaces de denunciar por miedo o sectarismo la demolición del Estado de Derecho, la independencia judicial y todo tipo de libertad. Exijan lo que marca la ley, no traten de imponer las instituciones de sus leyes. No interpreten las leyes, exijan nada más. Y respeten, por favor, respétennos. Gracias por parte de Ciudadanos. Señora Lima, tiene la palabra. Gracias. Madre mía, tómese algo para que se relaje. Aunque en muchas cosas tenemos puntos importantes a favor. Bueno, el artículo 27 de la Constitución Española, como bien lo dijo Vox,
dice que todos tienen derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza. También que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Habla de que los poderes públicos garanticen el derecho de todos a la educación, con la creación de centros escolares. Y no me voy a extender, igualmente que el señor de Vox, porque son 10 apartados los del artículo 27. Pero hay algo importante que quiero destacar, y es que en el artículo 27.6 dice que se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes. Traigo esto a colación porque si limitamos a que todos los próximos centros educativos que se hagan en Las Rozas sean públicos, estamos yendo también en contra de los derechos que tiene un ciudadano a la creación de un centro escolar. De todos modos, hoy no creemos que resulte muy rentable una apuesta a nivel privado porque, según los datos de los informes de escolarización emitidos por la Concejalía de Educación, hemos pasado de tener en el año 2019 22.245 alumnos escolarizados hasta 20.638 alumnos en julio de este año. Hemos ido en total descenso. Unido a esto, analizamos los datos del índice de natalidad desde el año 2018 hasta la fecha y también se destaca una tendencia a la baja, es decir, cada vez quedan y quedarán más plazas vacías en los colegios. Es verdad que con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana se aumentará el número de habitantes que tendrá nuevas necesidades y ya veremos si de aquí a 15 años aproximadamente, que es cuando entrará en vigor para empezar el desarrollo, serán necesarios colegios y otros servicios. Por supuesto que serán, pero eso habría que verlo. Por supuesto que hay que prever ese crecimiento, que ese crecimiento sea sostenible y que contenga parcelas que se destinen a necesidades que vayan surgiendo con dicho desarrollo. Pero para empezar a ver los resultados de ese plan, queda mucho camino por recorrer. Y como ustedes saben, cuando se haga la aprobación inicial, pueden presentar alegaciones y propuestas de parcelas educativas, no ahora en una moción. Una moción que no sería ni vinculante ni aporta nada a la elaboración de dicho plan. Este no es el cauce correspondiente, por lo cual el acuerdo 3 de su moción no tiene ningún sentido. Definitivamente esta no es la vía para tratar ese punto. Con respecto al acuerdo 2, no entendemos la propuesta de que el ayuntamiento busque la fórmula y la inversión para dotar a la Marazuela de un nuevo colegio público. Saben perfectamente que eso es competencia directa de la Comunidad de Madrid y que mientras hayan suficientes plazas libres en los colegios públicos de Las Rozas, no van a construir un nuevo colegio, aunque sería más cómodo para sus habitantes por la cercanía. La Marazuela tiene una parcela para fines educativos y la tendrá por lo menos 15 años más hasta el nuevo plan. Pero la pregunta es, ¿por qué tiene que ser público? Si la Comunidad de Madrid no quiere construir, ¿por qué se tiene que quitar el derecho de que sea privado o concertado en la Marazuela o en cualquier otra parte del municipio? Y aquí meto también el acuerdo 1. Por otro lado, leyendo la exposición de motivos, me he quedado sorprendida con muchas frases y conclusiones que deja claro que el PSOE cada vez es menos socialista y más populista. Y en lugar de buscar la igualdad, caen en una permanente discriminación que incita al resentimiento más que a su palabra favorita, inclusión. Voy a citar algunas de sus frases de la moción para que se me entienda esto. Cito: la Comunidad de Madrid es la segunda región con menos alumnos en colegios públicos e institutos, lo que provoca que exista una mayor segregación de alumnos en función de la renta de sus padres. O sea que los alumnos de los colegios públicos son segregados. O sea, mi hijo pequeño, que es chino además, es segregado. Otra de sus frases lapidarias, refiriéndose a la construcción de un colegio público, dice, y cito: esto podría contribuir a una inclusión real que permite la convivencia de niños de distintos orígenes, rentas y necesidades educativas, sino que supusiera un lastre
si no se convirtiera en un elemento enriquecedor. O sea, un lastre, estamos llamando a los niños. Además, afirma en su moción que la importancia de la educación pública radica en que es la única garantía de atención a la diversidad en cuanto menos educación pública exista, más concentración de niños con necesidades específicas refiriéndose a renta baja, inmigrantes y problemas cognitivos, y que dicha concentración se convierte en un bucle sin salida que le impide a los niños el crecimiento personal. Entonces, ¿qué son los colegios públicos? Porque nadie está hablando de destruir los colegios públicos. Los colegios públicos son en este momento para ustedes guetos que los niños no tienen ni siquiera crecimiento personal. De verdad que no sigo por falta de tiempo, pero no tiene desperdicio esta moción en cuanto a este tipo de aseveraciones que son discriminatorias por su parte. Queremos que quede claro que desde Ciudadanos estamos a favor de la educación pública, pero también de la concertada y de la privada. Y como partido liberal que somos, de la decisión libre de elegir lo que se quiera. Por todo lo antes expuesto, vamos a votar en contra. Gracias. Tiene la palabra señora Piera, del Grupo de Ciudadanos, del Partido Popular. Muchas gracias, señora. Muchos amigos en este espíritu navideño, Este espíritu navideño, que nos inunda a todos, especialmente. No. Muchas gracias, señor alcalde. Doña Noelia, usted ha hecho aquí una soflama populista en contra de la concertada y a favor de la pública que poquísimo tiene que ver con la realidad educativa del municipio. Mire, empezando por el barrio de La Marazuela, que yo creo que aunque no es competencia municipal construir los centros, sí que lo es preocuparnos por las necesidades de nuestros vecinos y nuestros barrios. En Las Rozas, como usted ya sabe, hay 20.600 alumnos menores de 17 años, están escolarizados en nuestros 28 centros educativos, de los cuales, por cierto, 15, es decir, el 54% son centros públicos, 15, es decir, el 21% son, 15 son centros públicos, concertados son un 21% y 7 son privados el 25%. Bien. En nuestro municipio, lo sabe usted bien, lo ha mencionado, es que lo que es sorprendente es que usted lo conoce y lo ha dicho en su propia intervención. Hay más de 1.000 plazas vacantes, plazas públicas vacantes en el municipio hoy en día, distribuidas entre todo tipo de centros y distribuidas en todas las etapas educativas. Y además son plazas mayoritariamente en la escuela pública. Por tanto, me parece que es un absurdo, un disparate lo que usted propone aquí de hacer un centro en La Marazuela. Los vecinos de La Marazuela tienen que saber que este ayuntamiento, que este gobierno va a estar siempre atento a sus necesidades, va a estar siempre reunidos con ellos, escuchando, para cuando sea necesario un centro, por supuesto, solicitarlo a la Comunidad de Madrid e impulsar a la Comunidad de Madrid a que lo construya. Pero hoy en día, como bien han dicho sus compañeros del resto de concejales de la corporación, no es necesario. Es que hay más de 1.000 plazas públicas disponibles. Respecto a la diversidad, a la atención a la diversidad, que es una nueva soflama que nada tiene que ver con la realidad de nuestro municipio. Debe de ser que mis hijos, los 3 que han acudido, que han estado en la educación pública, han estado segregados y han recibido una educación segregada y han recibido una educación penosa en comparación con los que han ido a los colegios privados. Le aseguro que mis 3 hijos han recibido una excelente educación en los centros públicos a los que han estado, de la cual estoy orgullosísima y ellos mismos también. La diversidad, mire usted, los datos. Aquí en Las Rozas, sabe usted que hay varios centros con aulas TGD que atienden a los niños con trastornos generales del desarrollo. Pues bien, estas aulas están distribuidas 9 repartidas en 8 centros públicos y otras 4 aulas de estas características repartidas en 3 centros concertados. Es decir, considerando que hay 15 centros públicos y 6 concertados, proporcionalmente es la escuela concertada y no la pública la que está acogiendo y ocupándose de un mayor número de plazas para niños con TGD, un 67% frente a un 60%. Por ponerle otro ejemplo, en la crisis de los refugiados de Ucrania, doña Noelia, vamos a ver, se pusieron en marcha 2 aulas de enlace para atender de forma inmediata y efectiva las necesidades de estos niños. ¿Sabe dónde se pusieron? Una en un colegio público, el Cantizal, y otra en un colegio concertado, en el Berriz. Y tengo que destacar además que en esta crisis de refugiados hubo un colegio privado, el Orvalle, que se distinguió por su generosidad a la hora de impartir clases gratuitas de español y ayudar a estos niños.
El Ayuntamiento, doña Noelia, nuestro equipo de Gobierno, cuida de las familias más vulnerables, cuida de la gente que más lo necesita. Este Ayuntamiento, que está gobernado por el PP desde hace muchos años, viene apoyando la educación pública de forma explícita y decidida, no con palabras y soflamas, sino con hechos y apoyos reales. Por ejemplo, en los dos últimos años, hemos destinado un presupuesto de 400.000 euros en ayudas directas a los centros públicos. Y sabe, doña Noelia, que se reparten esos fondos atendiendo a las situaciones de mayor vulnerabilidad. 260.000 euros son ayudas directas que se reparten entre los centros públicos en función del número de alumnos escolarizados. Pero aquí viene lo más importante. Los 140.000 euros que destinamos a las AMPAs, que se destinan a las AMPAs de los centros públicos, no se reparten de acuerdo objetivamente al número de alumnos, sino que tenemos en cuenta aquellas AMPAs, aquellos colegios donde hay un porcentaje mayor de alumnado inmigrante para primar y para darles una ayuda superior proporcionalmente. ¿Sabe usted por qué? ¿Sabe usted por qué? Porque somos conscientes de que ahí es donde hay más necesidad. Doña Noelia, usted ha hecho un discurso alejadísimo de nuestra realidad y sabe que es lo triste, que los principales que saben que esa es una realidad son los propios colegios públicos y esas propias AMPAs que saben que estamos cercanos y atentos a sus necesidades. Por último, respecto al tema de la LOMLOE, mire, doña Noelia, a mí me preocupa y me apena mucho volver a escuchar aquí estos ataques a la educación concertada. La LOMLOE, conocida como la Ley CELA, ha eliminado de su normativa, de su ley, el concepto de demanda social, es decir, la preferencia de los padres por un centro u otro como un criterio para la programación de las plazas por parte de las administraciones, con el único objetivo de asfixiar la concertada e imponer un modelo único de educación donde puedan ustedes adoctrinar como quieran a las futuras generaciones. El Gobierno socialista, para su información, si no lo sabe, fue el que en los años 80 promovió la educación concertada para poder atender la creciente demanda de plazas escolares debido al crecimiento demográfico enorme de aquellos años y a la ampliación de los años de escolarización obligatoria. La red pública no podía cubrir esta necesidad, así que tuvieron que concertar plazas escolares con la mayoría de los colegios privados, dependientes, por cierto, de la Iglesia. Y desde entonces, doña Noelia, las dos redes, la pública y la concertada, han convivido de forma complementaria en nuestro sistema, conformando un sistema que ha beneficiado todos estos años, se ha beneficiado para conformar una oferta educativa amplia, plural, de calidad y eficiente en términos de recursos. ¿Y por qué ha seguido creciendo la concertada? Pues básicamente por la demanda social, porque muchos padres quieren un colegio concertado, bien sea por su ideario religioso, por su prestigio académico, por su cercanía al domicilio, por su apuesta por los idiomas o por lo que a cada familia le dé la gana. Y eso ha permitido diversificar y, por tanto, enriquecer nuestra oferta educativa. Ustedes sabrán por qué están asfixiándola, por qué la acosan a través de sus leyes. Nosotros me temo que tenemos clara cuál es la razón y la vamos a denunciar sin descanso. Su Gobierno, que está en una deriva totalitaria peligrosísima, pues no solo piensa en mantenerse en el poder pagando lo que sea a los socios que tiene ahora mismo, filoetarras, independentistas, comunistas, sino que estamos asistiendo a la puesta en marcha de una agenda pues efectivamente populista y totalitaria, donde además de secuestrar las instituciones, acabar con la independencia judicial, rebajar las penas contra los que atentan contra el Estado, quieren además cercenar la libertad allí donde se instruye a las futuras generaciones. El Tribunal Constitucional, ese que ustedes quieren ahora convertir en Casa Pedro, en diversas resoluciones ha afirmado que la libertad de enseñanza, artículo 27.1 de la Constitución, comprende a su vez la doble facultad de los padres de elegir el centro docente de sus hijos, que podrá ser de titularidad pública o privada, y que los poderes públicos habrán de procurar la efectividad de tal derecho y hacerlo para los niveles básicos de la enseñanza en las condiciones de obligatoriedad y gratuidad que demanda el apartado 4 de este artículo 27. Es por eso, doña Noelia, que desde el Partido Popular defenderemos hoy más que nunca la libertad de los padres a elegir el centro que quieran para sus hijos, a elegir la educación que quieran para sus hijos. Y quiero terminar, señor alcalde, si me permite, dedicando unas palabras ante este acoso, dedicar unas palabras de apoyo y reconocimiento a los centros concertados de Las Rozas, El Berri, Celgredos, Cristo Rey, Punta Galea, Santa María de las Rozas y Zola, que hacen una labor encomiable, cumplen con su función educativa de forma ejemplar, y hago extensivo este apoyo a las familias de los casi 6.400 alumnos que acuden a estos colegios. Gracias.
Gracias. Cierra el turno de intervenciones previo a la votación, señora González. Gracias. No iba a contestar a Vox, pero bueno, una cosita pequeñita. Que pese a la impostura de su intervención y a los nervios que tenía Miguel, y el demostrado desconocimiento sobre el sistema democrático y jurídico español, sabemos que tiene muy claro lo que nos parece el crecimiento desmesurado que busca el PP con su Plan General de Ordenación Urbana, el suyo, como dijeron en el pleno anterior. Nos parece una barbaridad. Y agradecerle que vayan a pedir colegios públicos para todos los barrios de Las Rozas, porque si no los piden es que toda su intervención de hoy pues era mentira. A ver, la Marazuela sí que necesita un centro educativo. Si queremos que además su centro educativo sea el mejor de los posibles y que no suponga un desembolso desproporcionado e innecesario para las familias, este centro educativo tiene que ser público. El dinero lo tienen, porque si no lo tuvieran, pues no estarían gastándose 20 millones en un polideportivo que van a privatizar. Y si no lo tienen, pues no se tienen que preocupar. Hablen con Ayuso, porque el PSOE de Madrid, por solicitud nuestra, ha presentado una enmienda en los presupuestos de la Comunidad para pedir capital suficiente en los nuevos presupuestos. ¿Qué enmiendas ha presentado el PP de Las Rozas? Porque normalmente lo que hacen es cargar a los bolsillos de los roceños gastos que tendría que hacer la Comunidad. ¿Qué enmiendas ha presentado el PP de Las Rozas para los presupuestos de la Comunidad de Madrid? A ver, ustedes trampean las cifras. Y lo acaban de hacer ahora mismo. Cuando han hablado de atención a la diversidad, han hablado de aulas. ¿Por qué? Porque si hablan de niños, la cosa cambia. Les recuerdo la distribución real, con datos de niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativo entre centros públicos y concertados. En los públicos hay un 74% de los niños y en los concertados un 26%. Si además tienen más aulas, eso significa que a esos niños que están en los concertados se les está favoreciendo y al otro 74% se les está concentrando en pocas aulas con pocos profesores. Es un dato imposible de ignorar, salvo que se quiera provocar una injusta discriminación que aumente la desigualdad y la problemática social general. En los últimos tiempos, ya con la LOMLOE vigente, el PP en Madrid ha culminado 3 cesiones gratuitas de terreno a privados para poner centros educativos a su gusto. Terrenos por valor de 29 millones de euros, con concesiones de entre 40 y 75 años. Nos están hipotecando y nos están hipotecando incumpliendo la ley. Y cuando este incumplimiento se determine, indemnizarán ustedes con el dinero de todos los madrileños a los mismos privados a los que les regalan nuestro terreno. Lo tienen todo muy atado. Sus contratos son trampas a los madrileños y enriquecimiento de sus amigos. Su modelo es segregar y, además, segregar utilizando para ello dinero público, que nosotros no hemos dicho aquí nada en absoluto en contra de los colegios privados. Aumentan ustedes con su comportamiento la desigualdad, la inseguridad, provocan el aumento de la actividad de bandas juveniles, la desafectación, el abandono y el fracaso escolar. De algunos niños, de otros no. Pero porque a esos niños no les quieren. Lo hacen en todas las etapas educativas. Permiten e incluso promocionan que los concertados primen a quienes pueden pagar sus guarderías, de manera que dejan fuera a todos los vecinos y vecinas que no pueden asumir sus altos costes. Hay muchos vecinos que tienen un concertado al lado de casa y no pueden ir porque la guardería no la pueden pagar, gente que está trabajando. Es una forma muy fácil de discriminar y les parece a ustedes bien. Nada tiene que ver la necesidad educativa actual con la que había en los años 80 después de una dictadura. Si se están ustedes amparando en aquello, pues es que entonces saben perfectamente que lo que hacen hoy con los concertados no tiene argumento ninguno. Más allá, de nuevo, de la voluntad de discriminar a quien no puede pagar, de darle una educación de beneficencia. Por supuesto que hay colegios en Las Rozas que no tienen ningún problema, colegios públicos, los que están en zonas donde no hay problemas económicos. Pero es que ustedes no tienen que hacer colegios solamente para esas zonas, tienen que pensar en todas y tienen que buscar soluciones y no apelar a una falsa libertad que es falsa. A ver, nada en nuestra moción, además, impide tanto que haya nuevos centros privados como incluso que haya nuevos centros concertados, pero ahora, quien quiera especular con la educación, ganar dinero con ella, que en eso consiste el negocio privado, que invierta en ello su propio dinero, que se pague parcelas dotacionales privadas, las que mejor le parezcan, pero sin ayudas de Estado, sin derivar dinero público a esos intereses individuales, porque no hace falta. En fin, que en el PP hablan mucho de libertad, pero si no puedes pagar, ¿qué libertad tienes? Es mentira. Ustedes lo que quieren es tener libertad para discriminar niños. Procedemos, una vez finalizadas, gracias, señora González, las intervenciones, a la votación. Señor Prados.
Abstención. Señor Diroli. Abstención. Señora García Cruz de Unidas por Las Rozas. A favor. Grupo Municipal de Vox, señor Díez. En contra. El Grupo Socialista proponente a favor. El Grupo de Ciudadanos En contra. en contra. Y el Grupo Popular en contra. Quedaría rechazada su moción con 20 votos en contra, 3 a favor y 2 abstenciones.